Bueno, ya van saliendo los niños, ¿verdad? Bueno, hoy es un día muy especial. Damos gracias a Dios por este día. Qué gozo estar acá y compartir la palabra. Hoy vamos a leer uno de esos capítulos que no necesitan mucha introducción en nuestro estudio de Lucas. Bueno, no sé si usted ha estado viniendo a esta comunidad o es la primera vez que viene. Bueno, pues de pronto ya se dio cuenta que hemos estado estudiando dos libros esencialmente. Los miércoles hemos estado estudiando el libro de Nehemías y este miércoles, si Dios nos permite, vamos a estudiar el capítulo número 9. Y durante los domingos hemos estado estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y si Dios nos permite, hoy vamos a empezar una sesión que nos va a llevar por 2 domingos estudiando el capítulo número 15. Y bueno, hoy este capítulo es muy especial porque tiene una serie de parábolas, son 3 parábolas especialmente. Y pues no voy a hacer una gran introducción porque como son historias tan especiales y tan conocidas, pues lo que vamos a hacer es leerlas y estudiarlas y ver con el favor del Señor qué tenemos para hallar el día de hoy de la palabra de Dios. ¿Alguien oró estos días o ha estado orando para que Dios le hable a su corazón, le dé respuestas? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Uno que otro? Ok, espero que hayan venido por respuestas, porque hay respuestas en las Escrituras, hay respuestas y hay orientación en la palabra de Dios. Bueno, saquen su Biblia, por favor, saquen su Biblia y ábranla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15. Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Ese va a ser nuestro texto el día de hoy. Vamos a ver. Ok, mientras que arrancamos, pues les voy a pedir que tengamos un momento para orar, ¿sí? Demos gracias a Dios y demos gracias también porque hay personas cumpliendo años hoy, ¿verdad? Sé que Katie está cumpliendo años hoy, Katie está cumpliendo por allá muy poquitos, ¿no? Son 13 nada más. Felicidades a Katie en su cumpleaños y también Héctor Ovidio, que no sé si lo ve, si está por acá. Está escapado, don Héctor, pero Héctor está cumpliendo años hoy también. Héctor, el esposo de Kenia con sus 3 muchachos. De pronto ya lo identificaron. ¿Alguien más está cumpliendo años hoy que no sepamos? Mañana Elida, cumple años Elida. ¿Y Cristina? Ya cumplió, ya no le quieran poner más años, ya tiene 80 y no sé cuántos, ya quiere echar para atrás. Okay. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las vidas de ellos y por este espacio para leer la palabra. Dios mío, gracias por este espacio, gracias por darnos este lugar donde podemos reunirnos a estudiar tu palabra, a leer, a cantar, a hacer un momento de pausa en nuestros negocios, en nuestra vida y buscarte, Señor. Te buscamos porque creemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú debes ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Quizás, Señor, hoy tenemos una oportunidad para volver nuestros corazones a ti. Quizás hoy, Señor, nuestros oídos, nuestros corazones quieran atender a tu palabra. Quizás hoy, Señor, hagas claro a nuestros corazones aquello que has venido hablando en repetidas oportunidades. Y quizás hoy, Señor, algunos de nosotros tomemos esas decisiones que debemos tener. Por favor, ayúdanos, Dios mío. A veces somos testarudos, somos necios, pero si tú nos ayudas, Dios, un poco más, nuestro corazón podría volverse a ti, Señor, que ese es tu deseo. Dios mío, oramos por esto, Señor, y también damos gracias por la vida de Katie, por la vida de Elida, por la vida de Héctor Ovidio, Señor. Gracias por su compañía, por sus vidas. Ojalá, Señor, este año sea un gran año para ellos. Bendícelas, Señor, con tu misericordia, con tu gracia, con tu bondad. Concédeles de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdales a tomar las mejores decisiones en este año que está empezando para ellos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a arrancar en el capítulo número 15. Realmente este mensaje es de 2 parábolas. En lo que vamos a hablar hoy, del capítulo 15, los versículos 1 a 10, pero yo creo que el tiempo no nos va a dar sino para la primera.
Pero quiero contarles algo, estas dos parábolas están muy unidas, están muy atadas una de la otra, así que ustedes van a irse con una tarea para la casa. ¿A quién le gustan las tareas? Bueno, aquí no hay niños, aquí la mayoría, si ustedes le piden a sus hijos que hagan tareas, ustedes deben hacer tareas también. ¿Quién dice amén? Ok, está bien, no suena un amén como muy convencido, pero está bien. Bueno, la tarea va a ser leer la segunda parábola, que son solo 3 versículos. 3 versículos. Bueno, no los voy a amenazar, pero si yo muero esta semana y Dios me permite regresar, voy a jalar pies al que no haga su tarea. Ok, vamos a leer la palabra y estos 2 versículos nos van a dar el contexto de la conversación. Y vamos a leerlo, dice la palabra del Señor. Estos son los 2 primeros versículos. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a detenernos ahí. Esos son los dos versículos para arrancar. Y estos 2 versículos no son importantes. Ahora, habitualmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero habitualmente uno quiere rápidamente llegar al meollo del asunto. ¿Qué es lo que Jesús va a decir? Y si es una parábola, bueno, cuéntame la historia de una vez, de manera que yo me la pueda imaginar y pueda sacar mi aplicación. No, pero esperen, antes de avanzar, tenemos que imaginarnos el contexto. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? ¿En cómo lo dijo? ¿En dónde estaba? Y ahora, la primera parte que quiero tratar hoy día. Si ustedes notan, en este espacio hay como 4 grupos de personas, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están allí? 4 o 3 grupos de personas. ¿Quiénes están allí? A ver, cuéntenme, por favor. Bueno, hay fariseos, hay, ¿qué más? Publicanos, pecadores y también ¿quiénes? Escribas, así es, hay 4 grupos de personas allí. Y esto es muy interesante porque cuando Jesús hablaba, la gente quería escucarlo. Quizás algunos de ustedes vienen a la iglesia justamente por esto, porque quieren escuchar la palabra, porque quieren reflexionar en ella. De hecho, hoy voy a hacer la misma pregunta que Guillermo hizo hace un rato. Pero antes de llegar a esa pregunta, vemos 2 grupos bastante notorios, bastante claros acá, que se han acercado a Jesús con diferentes propósitos. El primer grupo son los publicanos y los pecadores. Ya hemos hablado antes de los publicanos, ¿se acuerdan? Que eran los cobradores de impuestos. En el texto bíblico, cuando aparece la palabra publicano, eso es igual a cobradores de impuestos. ¿Y quiénes eran los cobradores de impuestos? Bueno, es muy sencillo responder eso. Estas personas eran judíos que habían alcanzado algún tipo de posición económica y compraban puestos para cobrar. Era como una franquicia, como tener una oficina personal del IRS. Entonces ellos se encargaban de recolectar, colocaban sus puestos en diferentes lugares y las personas tenían que ir a entregar sus impuestos para Roma. Entonces, comprar este puesto no era por democracia en absoluto, sino que usted debía tener algún tipo de recurso para ir y sentarse allí y cobrar impuestos. Por supuesto, esto daba para muchas cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, probablemente la única, es que usted tenía un cobrador muy cerca. No tenía que ir muy lejos, hasta ahí no tenía que ir a Roma, solamente ahí acercarse al cobrador y el cobrador le sacaba hasta la lengua para que pudiera pagar. O sea, eso era lo malo. Estos personajes tenían que tener algún tipo de comisión, entonces a veces terminaban robando a las personas, acudiendo a la violencia para tomar el dinero de Roma. ¿Recuerdan ustedes 2 populares publicanos o cobradores de impuestos que aparecen en el texto? Mateo y Zaqueo, 2 cobradores de impuestos. Ahora, y aquí empieza a ponerse interesante la cosa. Recordarán ustedes por ahí en Lucas 19, lo hablaremos más adelante. Zaqueo va a decir que era un ladrón. Y cuando se encuentra con las palabras de Cristo dice, bueno, está bien, si yo he robado a alguien, pues voy a devolver, ¿no? Algunos, si usted ha robado a alguien, ¿quién dice amén?
No, nadie dice amén. Nadie dice amén. ¿Quién va a decir amén? Nadie es ladrón aquí, ¿verdad? Amén. Ahí sí, amén. Ahora, este personaje fue golpeado por la palabra y dice, no, pues voy a devolver la plata. Ahora, ¿a quién? Y noten esto es impresionante de Jesús el Cristo. ¿A quién se le ocurre meter a un traidor a su equipo? Imagínense que tenemos esta empresa. La empresa es alcanzar al mundo, impactar al mundo, y tengo la oportunidad de escoger a 12 personas y las vamos a sacar de acá. Entonces Jesús dice, ok, vamos a empezar después de que oró a su padre, vamos a empezar con uno. ¿Quién será? Bueno, escojamos un traidor. Oh, increíble. Y ahora escojamos a un ladrón. ¿Quién era el ladrón en el grupo de los 12? Judas era ladrón, él se la pasaba sacando platica del bolsillo, de la bolsa. Y además vamos a escoger a un guerrillero. ¿Quién era el guerrillero? No. Simón el celote, él andaba armado. Y ahora, imagínense esto, Simón el celote que quería sacar a todos los romanos a golpes y a cuchillo, y en el mismo grupo, en la misma mesa, a Mateo, que era el traidor. Así que estos dos debieron verse eso era como pelea de tigre con burro amarrado. Yo creo que Mateo veía venir a Simón el celote y decía, ay, Dios mío, guárdame, Señor, ¿por dónde me voy? Bueno, a pesar de que este hombre probablemente podía tener una buena posición económica, era visto delante de sus compatriotas como una persona muy baja, muy mala, un traidor. En la lista de trabajos que hay, en la parte más baja hoy día, probablemente está el que se dedica a hacer negocios ilícitos. Bueno, en ese entonces, la persona que estaba en la escala más baja, de acuerdo a Joaquín Jeremías, era el cobrador de impuestos. Estaba entre los más bajos. Era alguien que tenía una reputación horrible. O sea, era mejor ser carnicero, era mejor ser mendigo, pero cobrador de impuestos, eso era terrible. Estos personajes de por sí estaban lejos del templo, no podían acercarse al templo. Y imagínense, este es el tipo de personas que vienen a escuchar a Jesús. Ahora, estos traidores empiezan a acercarse a Jesús. Y hay otro grupo de personas que nos llama la atención. Dice también que habían unos pecadores. ¿Hay pecadores en esta sala? Sí, claro, por supuesto. Y eso es lo curioso, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, que el texto dice que se acercaban pecadores. Ahora uno diría, bueno, pues todos somos pecadores. Pero la verdad es que para los judíos habían personas que tenían un comportamiento que era literalmente ya pasado de color. Entre ellos, prostitutas, ladrones y entre otras muchas cosas más. Pero noten ustedes ahora también que entre esos pecadores probablemente estaba un hombre como el de Juan capítulo 8 o 9, si no me falla la memoria. 9, cuando Jesús habla de un paralítico que probablemente está en esa situación porque sus padres pecaron. Entonces noten que el grupo, la audiencia de Jesús, eran las personas rechazadas, señaladas y alienadas de la sociedad. Entre ellas, prostitutas, paralíticos, enfermos, sordos, ciegos y además cobradores de impuestos. Así que el grupo era bastante variado. Y dice la palabra también que Jesús acostumbraba probablemente a comer con ellos. Esa es la audiencia de Cristo. A veces, hermanos, y quiero llamar su atención a esto, a veces es posible que el ojo humano se deje impresionar por la apariencia física. El ojo humano prefiera lo que huele bien, el que se viste bien, el que llega bien. Pero justamente esas personas no son las que en el texto bíblico son las que Jesús atiende más. Jesús se orienta más hacia las personas que están desvalidas, malolientes y abandonadas. Y estamos hablando de Dios en la carne. No estamos hablando de los líderes religiosos. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo juzgamos a las personas.
porque el reino de Dios no es de la élite. El reino de Dios es de los humildes, de los pobres, de los sencillos, de los pacificadores. Es lo que dice Mateo capítulo 4. Y estas personas, y esto es lo curioso, estas personas, pecadores y cobradores de impuestos, que en su conciencia está que vienen haciendo mal, son las que quieren escuchar a Jesús. Pero por el otro lado tenemos a los fariseos y a los escribas, que venían ¿a qué? A murmurar. La palabra en griego trae la idea de refunfuñar en voz alta. No, imagínense, Jesús está enseñando y estos están hablando. Mira lo que está haciendo. ¿Cómo se le ocurre acercar a estas personas? Y en vez de acercarse a escuchar, lo que quieren es señalar. Lo que quieren es criticar a Jesús nuestro Señor. Ahora hay dos grupos de personas, dos tipos diferentes de personas, de hecho 4, que pueden venir a los pies del Señor con propósitos diferentes. Y entonces viene la pregunta que Memo hizo, que me hace pensar, y esto quiero que sepan que esto me lo he preguntado yo mismo antes de hacerles esta pregunta. Yo he estado cuestionándome esto. Antes de avanzar, quiero preguntarles genuinamente hoy a qué ustedes procuran venir a la iglesia. De pronto a escuchar como los pecadores y los publicanos, o a refunfuñar. De pronto vienen a confirmar ustedes que son santos y justos, que están bien con Dios. ¿Qué vinieron a escuchar? ¿Vienen a escuchar, vienen a dar o vienen a lavar sus conciencias porque desaparecieron toda una semana? ¿Qué vienen a hacer? Yo no lo sé. Estas preguntas me las he hecho yo. Yo, Fabio, ¿a qué estoy yendo a la iglesia? Y también quizás, probablemente, alguien viene a escuchar. O de pronto alguien viene a mostrar que cambió su ropa esta semana. O de pronto alguien viene de cacería a buscar solteras o solteros. Y se ríen, pero yo era uno de esos. Cuando estaba soltero, yo iba a las iglesias a buscar a alguna buena muchacha de Dios, que temerosa de Dios para conquistar. Esa es la verdad, es de ahí donde Dios me sacó, imagínense. Así que podemos estar andando entre lobos vestidos de oveja. Es posible, yo no sé, pero Jesús sí sabe. Y eso es lo importante. Ahora, y aquí viene la acusación, pero no sin antes pedirles que tengan esa pregunta en mente. Esa pregunta en mente. ¿Por qué yo estoy viniendo? ¿Es costumbre? ¿Es porque mi mamá me presiona? ¿Es para que me vaya bien en la semana? ¿Por qué yo estoy viniendo? ¿Para qué estoy viniendo? Una vez usted tenga eso claro en su mente, probablemente va a poder dar el siguiente paso. Ahora hay una acusación de aquí con la que Jesús va a enfrentarse. Y esa acusación es muy robusta, es muy fuerte. No es algo que está planteado con buenas palabras. Estos personajes señalan a Jesús y le dicen a Jesús y a la gente, jutos es la palabra en griego, ni siquiera mencionan a Jesús, ni siquiera lo llaman por nombre. Es tanto el desprecio que tienen estos tipos por Jesús que ni siquiera mencionan su nombre. A veces dicen de manera despectiva, el hijo del carpintero. Pero en este caso, cuando ven a toda esta cantidad de personas escuchando a Jesús, estas personas que se creen que están tan bien con Dios, que son poseedores de la verdad, simplemente dicen, este le da la bienvenida a los publicanos y come con los pecadores. ¡Qué bárbaro! Saben que me parece impresionante, amigos, porque desde la ignorancia, desde la arrogancia, desde la soberbia, uno puede decir una gran cantidad de estupideces, de sandeces, y puede destruir personas sin saber con quién está tratando. Estos tipos no tienen ni idea que al que tienen frente a él es a Dios en la carne. Imagínense esto. Seguramente si lo hubieran sabido, hubieran medido probablemente sus palabras. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos hacer daño con nuestras palabras? Arrojar fuego por la boca e ir juzgando y maltratando a nuestro prójimo. Impresionante.
y aún estando en la comunidad frente a Dios mismo. Esto es una señal de advertencia para nosotros. Y aquí Jesús tiene que tomar una decisión. Él está escuchando estos comentarios y tiene que tomar una decisión sobre cómo va a continuar esta conversación. Yo, desde mi ignorancia, pienso que él puede tener al menos 3 opciones. Número 1, hacer lo que hizo en el primer libro de Reyes, cuando hace bajar fuego del cielo el Señor. El Señor hace que baje fuego del cielo. Elías hace una oración y el Señor hace que baje fuego del cielo. Él hubiera podido tomar la decisión de fritar a toda esta gente de una vez. Estos arrogantes, groseros, pues merecen la muerte y los fulmina, pero no hace eso. De pronto se hubiera puesto a discutir con ellos, ¿no? En ese tono de dime que yo te diré, déjame yo te explico, déjame escucharte, nada de eso. O también podría haberlos ignorado. Pero Jesús no dice nada. Entonces, ante toda esta cantidad de fuego que están lanzando estos tipos, Él dice la siguiente parábola. Dice la palabra del Señor en los siguientes versículos. Entonces, en este contexto, Jesús les dice esta parábola. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué gran parábola!, ¿verdad? ¡Qué emocionante! Pero esperen un segundo, no podemos avanzar más porque aquí hay un par de preguntas que hacernos. Piensen en el momento. Jesús está recibiendo un insulto, un señalamiento, y Jesús dice esto. Entonces hay al menos 2 preguntas para hacernos. Oye, Jesús, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Y por qué estás diciendo esta parábola en este momento? No estamos hablando de ovejas acá, no estamos hablando de política espacial, estamos hablando de ti. Estamos hablando de que tú eres un amigo de pecadores. No cambies el tono de la conversación. Tenemos entonces, amigos, que resolver estas 2 preguntas. Y para resolver estas 2 preguntas, vamos a tener que ir hacia el Antiguo Testamento para poder entender lo que está pasando acá. Ahora, hay varias escrituras que nos van a iluminar esta conversación. Una de ellas la explicó nuestro hermano Nelson este miércoles pasado. Si usted se perdió ese mensaje, por favor, vaya a YouTube y busque ese mensaje y escúchelo, porque ese mensaje es importante. Es una clara explicación del Salmo 23, de quién está ahí. Entonces, no voy a explicar el Salmo 23, nuestro hermano ya lo hizo muy bien. Pero debemos explorar al menos una de las 2 siguientes escrituras. Y después de leer varias veces las escrituras, me decidí por Ezequiel. Así que antes de leer Ezequiel, les pido por favor que se ajusten sus cinturones para lo que vamos a leer. Vamos al Antiguo Testamento, amigos, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo número 34. Por allá en el Antiguo Testamento, miren, hay textos que son muy cuestionadores, muy confrontadores. Los profetas son los que más van a hablar de esta manera, porque hablan en nombre del esfuerzo que Dios hace por hacernos reaccionar. Entonces, si usted está deseando saber lo que Dios estaba pensando de los pastores y las ovejas, este es un buen inicio para reflexionar. Capítulo número 34 de Ezequiel, y estamos hablando desde el versículo número 1.
Escúchenme, voy a leer de una sola pieza los 24 versículos que nos corresponden. Entonces, les voy a adelantar algo. Hay dos importantes personajes acá, o dos grupos de personas acá importantes. Número uno, los pastores, y número dos, las ovejas y las cabras. Vaya, a medida que yo leo, vaya sacando en su cabeza, va tomando notas en su cabeza de lo que Dios dice sobre estos dos grupos. Dice la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo número 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3. Coméis de la grosura y os vestís de la lana. Coméis de la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la pierna quebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni tampoco buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado sobre ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y les demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como conoce el pastor el rebaño, su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en los pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿No les recuerda el Salmo 23? Yo mismo, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré su aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la pierniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte la destruiré. Las apacentaré con justicia. Versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies de lo que vuestros pastos queda, y que bebiendo las claras aguas enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca.
Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Wow, qué bárbaro, ¿verdad? Emocionante. Me confunden un poco las palabras que terminan con eis, ais, ois y todas esas terminaciones de 1500, pero creo que es claro lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué quise leer este texto, mis hermanos? Porque aquellos que están criticando al Señor son parte del liderazgo natural de Israel. El Señor históricamente había colocado un grupo de personas con cierta responsabilidad sobre las ovejas. Y su responsabilidad, como ustedes lo notan, era cuidar de las ovejas, velar por ellas, trabajar con ellas y ayudarlas. Si en algún momento había alguien con debilidad, la labor del pastor era ir tras esa oveja. Yo sé, hermanos y hermanas, que a veces podríamos pensar que el pastor, y estoy hablando de hoy día, de manera contemporánea, cuando llamamos a alguien pastor, podríamos pensar que el pastor es una figura ejecutiva que está encerrado en una oficina, que dirige como un CEO una empresa. Pero no hay nada más alejado de la realidad. El pastor necesita oler a oveja. El pastor necesita pasar tiempo con sus ovejas. Es el pastor el que va por las ovejas. No las ovejas vienen al pastor. Es lo que nosotros vemos en el texto y es lo que vemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ¿saben qué pasó históricamente? Que estos líderes, estos pastores, abandonaron a las ovejas y las trasquilaron. Empezaron a comerse las mejores ovejas preparadas. En lugar de prepararlas, de ayudarlas, de fortalecerlas, de cuidarlas, las tomaron bajo su cuidado, pero para engordarse ellos mismos. Estos pastores no han hecho más que cuidar de sí mismos y olvidarse de aquellos que están débiles. Entonces el Señor, ante la ausencia del pastor, nota y señala que las ovejas se han dispersado. Lo que sucede al final es que como no hay quien cuide las ovejas se van, las ovejas se dispersan. Pero esperen un segundo, aquí también hay una palabra para las ovejas. El pastor tenía que hacer algo, el pastor tenía que cuidar a sus ovejas, pero las ovejas también tenían una responsabilidad y era literalmente la de no hacerle daño a su compañera. Y de esto podemos entrar con detalle aquí. A veces podríamos pensar, hermanos y hermanas, y quiero ser muy honesto y ser muy claro con este punto acá. Nosotros hoy día, en este año 2024, tenemos la gran oportunidad de ver nuestra salvación y nuestra relación a través de Cristo y entender que en Cristo nosotros alcanzamos la salvación. Pero quiero que piensen con responsabilidad que la salvación en Cristo no nos libera de la responsabilidad de convertirnos en hombres y mujeres que apuntan hacia el carácter de Cristo. Quiero decir con esto que el ser cristiano no es una licencia para atacarnos unos a otros, para cornearnos unos a otros o para llevar la vida que nosotros queramos vivir y decir que Dios ya compró nuestro tiquete al cielo y cuando Él me llame yo voy a estar sentado allá al lado de Jesús. El Señor dice en el Nuevo Testamento varias veces que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de su comportamiento delante de Dios. Aún siendo salvos. ¿Cómo va a hacer eso el Señor? Yo no quiero saber. No sé y tampoco lo sé. No sé cómo lo va a hacer. Pero lo que dice el texto nos muestra ambas caras. Así que aquí vemos nosotros a un Dios que está hablándole a los pastores, pero también les habla a las ovejas. Y les dice, ustedes ovejas, algunas las voy a cuidar. Algunas las voy a vendar y a otras las voy a destruir.
Eso a mí solamente pensarlo me da escalofrío. Él va a pedir cuentas, Él va a hablar. Y hay otro texto que, como les mencioné, no vamos a leer, pero de pronto usted lo puede leer en su casa, en Jeremías capítulo 23, son 6 versículos. Hay un vínculo, mis hermanos, entre esas palabras del Antiguo Testamento, esos 3 pasajes y las palabras de Jesús. Pero antes de avanzar, yo quisiera que usted se preguntara hoy, ¿qué es usted? ¿Es una oveja o es una cabra? ¿Es una oveja o es una cabra? De hecho, ¿es usted del redil del Señor? Piense por favor en su comportamiento. Es algo a lo que nosotros tenemos que atender. ¿Será que será que usted está ignorando la voz del Señor y está maltratando a su prójimo? ¿Está pasando por alto lo que nos corresponde y está vulnerando a su prójimo? ¿Cómo lo vulnera? Yo no me meto con nadie. Bueno, es probable que con las palabras podamos hacer mucho daño. Es probable que con nuestras acciones podamos hacer mucho daño a otras personas. Es probable que con la indiferencia, es probable que con el silencio nosotros destruyamos a otra persona. Así que usted tiene que pensarlo, porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que seremos responsables de lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Y ahora esto nos lleva a pensar en lo que viene. Si usted me está escuchando y usted es una oveja, entonces celebre. Dele gracias a Dios porque tiene un buen pastor. Amén. Tenemos un buen pastor que no nos va a dejar abandonados. Dice el Señor que así estemos extraviados, Él nos va a ir a buscar. Si usted es una cabra, ¿cómo es una cabra? ¿Por qué utilizas este término? Bueno, porque es la imagen que está en el texto. Y si usted revisa un poquito de cómo es este tema, no voy a ahondar mucho en eso, pero una cabra es independiente, una cabra es autosuficiente, una cabra es necia y es atropelladora. Así que probablemente, quizás no tenemos lobos vestidos de ovejas, pero probablemente tenemos cabras vestidas de ovejas, que hablan como oveja, pero se comportan como cabras. Que hablan, aleluya, el Señor en victoria, bendecido y para bendecir. Y en la iglesia podríamos tener cierta jerga, cierto dialecto, pero nuestras obras nos muestran que estamos a kilómetros del Señor nuestro Dios, a millas del comportamiento que Dios está esperando. Ahora, yo no quiero juzgar esto, solamente les cuento todo lo que dice la Escritura para que usted tome lo que le corresponde. Ahora, si usted no es ni cabra ni oveja, sino que ni siquiera es del redil del Señor, temo por usted. Porque cuando llegue el frío, cuando llegue la tormenta, cuando usted se pierda, no va a haber nadie que lo vaya a buscar. Porque usted se ha labrado su propio futuro. Porque usted se ha labrado sus propias decisiones. Usted va a estar a la intemperie y por supuesto su pastor, porque si tiene un pastor que no es el Señor, ese no va a dar la vida por usted. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que el Señor dice acá? Ya tenemos un contexto. Ya tenemos un contexto de por qué el Señor está diciendo esto. Pero aquí hay una pregunta práctica, es una pregunta retórica. De hecho, la primera parte es una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no necesita respuesta, porque la respuesta está ahí mismo. Es casi como confírmame lo que te estoy diciendo. ¿Qué hombre teniendo una oveja perdida no deja las 99 allí guardadas y se va a buscarla hasta que la encuentra? La respuesta para la audiencia sería: pues todos iríamos, no hay nada que decir. Y cuando la haya, bueno, la trae sobre sus hombros. Kenneth Bailey, un profesor que ya murió de estudios bíblicos, él hizo un trabajo muy largo de enseñanza en Egipto, en el Líbano, en Jordania, y tuvo la oportunidad de escribir varios textos sobre esta parábola y sobre las costumbres del medio del cercano este, y particularmente enfocados hacia el contexto cultural de estos textos.
Y él dice que en una de sus entrevistas a pastores que pastoreaban de manera real, no hipotéticamente, no lo que dice Wikipedia, sino lo que dicen los pastores mismos, es que después de hablar con pastores que pastoreaban en Palestina y en Jordania sobre esto que pasa con las ovejas, los pastores le dijeron que es muy fácil que una oveja se pierda, porque la oveja solo está enfocada en comer. Comer y comer y avanzar y avanzar y comer y avanzar y avanzar. Entonces, en medio de la comilona, si el pastor no está haciéndole señales, no le está llamando, no le está silbando, la oveja termina perdida, extraviada. Él dice que, los pastores le dijeron que las ovejas, cuando se sienten extraviadas, inmediatamente buscan un lugar donde refugiarse y se yacen. Se echan o se acuestan o se sientan, como ustedes le quieran decir. Se acuestan allí y empiezan a balar o a hacer sonidos. Ustedes me entienden, ¿no? No quisiera ser como una oveja, pero no soy profesional en hacer esos tipos de sonidos. Y la oveja empieza ahí y no se mueve. Queda ahí esperando a que su pastor vaya a buscarla. Entonces, una oveja a la intemperie probablemente o muera o es hallada. No hay otra opción. Alguien la encuentra y la recoge, o simplemente se la comen las aves, las presas, los depredadores. Ahora, pensando en esto, imaginen ustedes a este pastor que sabe que una oveja está en riesgo de muerte. Es una muerte inminente. Porque, como lo explicó nuestro hermano Nelson, las ovejas no pueden volver a casa, no saben el camino. Entonces este pastor deja las ovejas y se va a buscar a esa que se encontró lejos, que se encontró perdida, hasta que la encuentra. Ahora, quiero mostrarles algo, mis hermanos. Presten atención a lo que les voy a mencionar en la pantalla, porque nos muestra un poco de la estructura que a veces no es visible a nuestros ojos. Miren cómo está organizada esta parábola, donde hay una correspondencia arriba y abajo. Y esto es lo que llamaríamos un quiasmo en estudios bíblicos, algo así. No quiero entrar en mucho detalle técnico. Lo que quiero que noten, mis hermanos, es cómo el autor arranca y empieza a hablar de varias cosas que tienen una correspondencia hasta llegar a un punto muy alto. Entonces arranca con una, y aquí abajo está uno, en perder en la respuesta, en cuando él comparte que encontró su oveja, dice perder, encontró y hay gozo, la pone sobre sus hombros gozosos. Luego viene este trauma y luego dice, diciéndoles, gozaos conmigo. Ahora, si ustedes ven, esto es como un sándwich, donde en la mitad está una porción de carne maravillosa. Y es allí donde el Señor Jesús intencionalmente quiere hacer un énfasis, quiere llevar esta historia al punto más alto. Y el punto más alto es este: al llegar a casa, reúne a sus amigos y comparte esta gran noticia. Y esto me llena de ánimo y me llena de alegría, porque lo que encontramos acá es que el Señor celebra y goza y está muy feliz porque una persona decide cambiar su vida. Una persona. El Señor goza y hay fiesta en el cielo porque una oveja es encontrada. Una oveja que estaba perdida es encontrada. Ahora, esto tiene un costo. El costo es que el pastor tiene que empezar a caminar y 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 a buscar y a gritar y a llamar y a pasar por tormentas, a pasar por desprecio, a pasar por soledad, todo en búsqueda de una oveja que estaba en sus negocios y se apartó del rebaño. Pero luego de que la encuentra, dice el texto, que la pone sobre sus hombros. Yo históricamente pensaba que lo que había pasado es que el pastor le había quebrado la pata a su oveja y se la traía porque la había dañado allá.
Pero en esta entrevista que hace Kenneth Bailey con los pastores reales, él dice que lo que pasa es que la oveja está, cuando el pastor la encuentra habitualmente, está en un estado de crisis, de ansiedad, que está temblando y ni siquiera se puede parar. Entonces, en lugar de machacarla porque está perdida y romperle las piernas, lo que hace es, ante la imposibilidad de que la oveja se levante, él la alza y se la pone sobre sí. Una oveja, de acuerdo a este estudio, podría pesar más o menos hasta 70 libras. Ahora, si usted piensa 70 libras en Luisiana, es fácil cargar. Pero si usted piensa en los altos del Golán y en las zonas escarpadas y las montañas, ya eso es otro precio. La oveja no tiene que pagar nada por ser rescatada. Es el amor del pastor lo que va a darle vida a esta oveja. Y él es el que tiene que cobrar, el que tiene que pagar el precio de ponerse ese animal encima e ir con él de regreso a casa. Ahora bien, ¿saben ustedes quién es esa persona? ¿Quién es ese ser que le podría dar gloria a Dios y alegría al Señor en el cielo? Usted. Usted es esa oveja. Usted es esa oveja que el Señor está buscando. Y si el Señor ya lo encontró, dele gloria a Dios, porque usted estaba perdido y el Señor lo encontró. Y podemos hablar de muchas cosas de la labor pastoral acá, pero quiero hacer énfasis en solamente dos cosas. Número uno, la iniciativa, y número dos, el costo. Quiero que noten ustedes que muchas veces, hermanos y hermanas, si somos honestos, la mayoría de nosotros nunca buscamos a Dios, ni tampoco fue nuestra prioridad. Dios siempre ha tomado la iniciativa para alcanzarnos. Dios siempre ha tomado la iniciativa para ir a buscarnos a cada uno de nosotros. El Señor ha hecho un plan eterno por miles de años para encontrar a cada uno de nosotros. Y usted está aquí en esta mañana porque el Señor lo ha dispuesto de esa manera. Él ha pagado el precio, Él ha caminado mucho tiempo. Dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, que de muchas maneras y de muchas formas el Señor ha estado hablando con su pueblo. Y probablemente a usted le ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo ha venido llamándolo a través de amigos, a través de vecinos, a través de sus hijos, a través de la enfermedad, a través de la tormenta, a través de la crisis. El Señor está buscando. Pero algunos de nosotros simplemente volteamos nuestra mirada e intentamos ignorarlo. Hoy, amigos, quiero preguntarles si alguno de ustedes se ha sentido perdido. Porque ese gozo en el cielo tuvo un costo. Pero para que haya ese gozo, un individuo tiene que sentirse perdido, tiene que estar perdido, tiene que reconocerse como perdido. Y bueno, podríamos hablar de esto y podríamos hacer énfasis en que una persona que está en drogas o una persona que está en la prostitución o que está en el alcoholismo, ese sí está perdido, pero yo no estoy tan perdido. Bueno, ¿cuántos de nosotros, yo no sé ustedes, pero es posible que algunos de nosotros nos hayamos perdido o que ahora nos estemos preguntando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué rumbo tiene mi vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿En qué momento me perdí? A veces uno no dice cosas que está pensando y las guarda absolutamente para uno. Detrás de la cara seria o de la cara alegre que algunos de nosotros podemos estar teniendo hoy día, hay alguien por allá adentro que no tiene ni idea hacia dónde se dirige, que no tiene ni idea qué es lo que está haciendo, que no sabe lo que está haciendo con su matrimonio, no sabe lo que está haciendo con su pureza, no sabe lo que está haciendo con su vida. ¿Saben qué es curioso hablar con los niños? Porque cuando usted habla con los niños, usted se puede dar cuenta de que ellos no tienen una perspectiva a largo plazo. No pueden conectar la realidad con el futuro. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Hablamos como si pudiéramos entender todo el futuro, pero realmente no tenemos ni idea del presente. Y estamos andando como prueba y error, pero no queremos aceptar que estamos perdidos.
Algunos de nosotros estamos como esta oveja, solos. ¿Alguien se ha sentido solo a pesar de estar rodeado de mucha gente? Incluso en su hogar, donde hay gente y hay bulla y hay música y hay niños corriendo, pero por dentro uno está solo, se siente solo, perdido, ausente, no hay nadie cerca. Bueno, creo que todos nosotros de una u otra manera experimentamos esa sensación porque realmente nuestro corazón no fue hecho para esta tierra. No hay nada en esta tierra que pueda llenar los espacios que solamente Dios puede llenar. No hay nada en esta tierra que usted pueda meter ahí en su corazón que le pueda brindar la satisfacción y la paz que solamente su buen pastor le puede dar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Usted puede, por supuesto, salir de esta sala y argumentar todo lo que quiera para retorcer todos sus argumentos, para justificar su comportamiento, justificar que tiene que obrar de una manera inapropiada, justificar sus mentiras, justificar su inmoralidad, justificar sus malos tratos, justificar su amargura. Usted puede mirar hacia el pasado y echarle la culpa a su papá, a su mamá, a la migración, a la pasada del río, puede justificarse con el nuevo presidente, puede justificarse con quien quiera, pero la verdad es que Dios sí sabe qué es una excusa y qué es una realidad. Dios sí conoce su corazón y Dios sí conoce si usted realmente lo está buscando o está simplemente actuando. Hoy yo le quiero invitar a que en medio de la soledad en la que nosotros podamos encontrarnos, podamos levantar nuestros oídos, podamos levantar nuestra mirada y reconocer que hay un Dios que nos está buscando. Que nos está buscando y nos está buscando, pero no para hacernos en un guisado, como algunos piensan que la iglesia y que la comunidad cristiana es para exprimirnos y esclavizar nuestras vidas y cohibirnos del futuro y dejar que no podamos disfrutar la vida. Eso es una mentira. El buen pastor al que nosotros servimos y vamos a servir es el pastor que nos cuida, que nos da esperanza, que nos protege, que nos provee, en quien nosotros podemos encontrar aliento. Si usted se encuentra perdido, si usted se encuentra temblando, si usted no sabe cómo caminar, le invito a que se vuelva al Señor. Le invito a que escuche su palabra, porque en medio de la oscuridad y en medio de estar perdido, Dios nos está llamando. Si usted respondió a su llamado y ahora es un cristiano o es una cristiana, viva como tal. No se separe de su pastor. Su pastor le va a cuidar. Y doy gracias a Dios de que nosotros no somos los pastores. El pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores, Él sí va a dar la vida por nosotros. Nosotros simplemente predicamos de vez en cuando. Pero quien va a estar con ustedes en la entrada y en la salida, cuando se acueste y cuando se levante, ese es nuestro buen pastor, nuestro Señor y Dios. Amigos, les invito a que esta semana visiten los siguientes 3 versículos, los versículos 8 al 10. Léanlos. Es otra parábola muy corta, son 3 versos. Quizás esta noche antes de dormir, póngase de rodillas ahí en su habitación. Abra su Biblia en Lucas capítulo 15, haga una oración y lea esos 3 versículos. Quizás si usted no sabe por dónde empezar a hablarle a sus hijos del amor de Dios, reúnalo mañana, reúna a su familia mañana en la noche, lunes, y léales esa parábola, Lucas 15 del 8 al 10, y pregúnteles qué piensan. Y probablemente usted se encontrará con nuevamente una imagen de Dios que está buscando y buscando hasta que lo pueda encontrar. Le invito a que oremos y le pidamos al Señor un corazón noble, sencillo, para escuchar su voz. Señor, Santo Dios, en esta mañana damos gracias, en esta tarde ya, Señor, damos gracias por tu bondad. Damos gracias porque has dado la vida por nosotros, Dios mío. Gracias por buscarnos. Algunos de nosotros nos fuimos muy lejos de ti.